Eran las 3:47 de la madrugada, y la mansión seguía encendida no porque hubiera una fiesta, no porque alguien estuviera celebrando algo, sino porque dos niños de 4 años llevaban 93 noches seguidas sin poder dormir. Más de 2 horas continuas, y la oscuridad en esa casa ya no era bienvenida. La oscuridad traía cosas, traía silencio, y el silencio para Mateo y Lucía era demasiado parecido a la ausencia. Rodrigo Salcedo estaba sentado en el piso de mármol del pasillo, no en una silla, no en el sofá enorme de la sala que costó más de lo que muchas familias ganan en un año, en el piso, con la espalda apoyada contra la pared, las rodillas dobladas y los ojos fijos en la puerta cerrada de la habitación de sus hijos. Llevaba puesta la misma ropa con la que había intentado dormir 4 horas antes, una camiseta gris desgastada y un pantalón de pijama azul que Valentine le había regalado 2 navidades atrás. Aún la usaba. No lo había pensado demasiado, simplemente no había encontrado el momento de guardarla. Del otro lado de la puerta, sus hijos lloraban, no con desesperación, no con el llanto agudo de un niño que se ha lastimado una rodilla o que quiere atención. Era otro tipo de llanto, más sordo, más profundo. El tipo de llanto que no pide nada concreto porque quien llora ya aprendió, de alguna manera, que los adultos no saben explicar. Que lo que falta no va a volver solo porque alguien responda. Rodrigo lo sabía, y precisamente por eso no entraba. Había noches en que si entraba, se sentaba entre las dos camas, les acariciaba el cabello, les decía que todo estaba bien, que él estaba ahí, que no había nada que temer. Y ellos lo miraban con esos ojos grandes y rojos de cansancio. Y él veía en esos ojos algo que lo partía por dentro, no miedo, sino una pregunta que ninguno de los dos sabía formular todavía. Una pregunta que vivía en algún lugar entre el pecho y la garganta, sin palabras suficientes para salir. Esa noche no entró. Esa noche se quedó en el piso del pasillo porque sentía que si abría esa puerta iba a romperse delante de ellos y creía, con la lógica agotada de un hombre que lleva meses sin dormir bien, que eso sería lo peor que podría hacerles. Su teléfono vibró. Era su asistente. Las 4:03 de la mañana, y su asistente seguía despierta también. Porque ese era el nivel de caos silencioso en que vivía esa casa desde hacía más de 3 meses. El mensaje decía: la nueva empleada confirma su llegada para mañana a las 7. Es la última persona en la lista que nos recomendaron. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces. Pensó en todas las personas que habían venido antes, los médicos con sus diagnósticos cautelosos, los especialistas del sueño con sus protocolos y sus tablas de registro, la primera niñera que renunció, después de 2 semanas con los ojos llenos de lágrimas, diciéndole que lo sentía mucho pero que ella no estaba preparada para esto. La segunda, que duró un poco más pero que una mañana simplemente no apareció y mandó un mensaje breve, pidiendo disculpas. La tercera, que había llegado con referencias impecables y una actitud profesional que inspiraba confianza, y que después de 4 noches le devolvió las llaves en la mano con una expresión que Rodrigo no supo leer o quizás no quiso. Respondió con una sola palabra: que venga. Y apagó la pantalla del teléfono. El llanto del otro lado de la puerta fue bajando de intensidad poco a poco, como siempre hacía, hasta convertirse en un murmullo. Y luego en nada, no porque los niños se hubieran dormido, sino porque el cansancio eventualmente ganaba, solo por un rato. Solo lo suficiente para que el ciclo volviera a comenzar 2 horas después. Rodrigo cerró los ojos ahí, en el piso de mármol frío. No durmió, pero lo cerró. A las 7:03 de la mañana, el timbre de la puerta principal sonó una sola vez. El mayordomo, Diego, abrió con la puntualidad mecánica de alguien que ha aprendido a funcionar sin importar cuánto ha dormido, y se encontró frente a una mujer de 58 años que no encajaba con ninguna de las imágenes que el ambiente de esa casa solía proyectar. No llevaba un uniforme nuevo ni una maleta con ruedas. Llevaba una bolsa de tela color café con las asas un poco gastadas, un termo plateado que claramente había viajado muchos años con ella, y una expresión tranquila, completamente tranquila, del tipo que no pide permiso para estar en ningún lugar. Esperanza Villarreal. Diego la miró de arriba abajo con la discreción entrenada de alguien que sabe que no debe ser obvio, pero que igual lo es. Ella no pareció notarlo.
o quizás lo notó perfectamente y simplemente decidió que había cosas más importantes en las que invertir su atención. La hizo pasar. Le explicó brevemente la rutina de la casa, los horarios, las reglas. Ella escuchó con la cabeza ligeramente inclinada, asintiendo en los momentos precisos, sin interrumpir, cuando Diego terminó. Ella preguntó una sola cosa: ¿puedo ver a los niños ahora? No era exactamente la pregunta que Diego esperaba. Generalmente la gente nueva pedía ver su habitación primero o preguntar sobre los días libres. O confirmar los detalles del contrato. Esperanza preguntó por los niños. La habitación de Mateo y Lucía era grande y cuidadosamente decorada. 2 camas con cabeceras de madera pintada, juguetes ordenados en estantes que ningún niño con sueño suficiente habría tenido energía de desordenar. Y una luz tenue que alguien había dejado encendida porque los niños ya no toleraban la oscuridad total. Estaban despiertos, sentados cada uno en su cama. Con esa quietud pesada que tienen los niños cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para el movimiento, pero la mente tampoco encuentra descanso. Esperanza entró despacio. No dijo hola con la voz elevada y artificial que a veces los adultos usan con los niños pequeños cuando no saben muy bien cómo acercarse a ellos. No se agachó exageradamente ni abrió los brazos. Simplemente entró, miró a Mateo, luego a Lucía y después, sin decir nada todavía, se sentó en el piso, en el espacio entre las 2 camas, en el piso. Como si ese fuera el lugar más natural del mundo para estar. Los niños la observaron, y entonces Esperanza comenzó a tararear. No era una canción de cuna de las que aparecen en las aplicaciones de relajación infantil ni ninguna melodía que Diego, que observaba desde el umbral, pudiera identificar. Era algo más antiguo que eso, más sencillo. Una melodía que subía y bajaba con una calma tan genuina que parecía salir de algún lugar dentro de ella que llevaba mucho tiempo guardado. Mateo inclinó la cabeza. Lucía dejó de apretar la esquina de su almohada. Esa primera noche, los dos durmieron 4 horas seguidas. Rodrigo lo vio en el monitor de su habitación. Estaba sentado en el borde de su cama, con los ojos fijos en la pequeña pantalla, viendo las 2 siluetas quietas de sus hijos, respirando con una regularidad que no había visto en meses. 4 horas. Para cualquier persona en circunstancias normales, 4 horas de sueño sería una cifra miserable. Para él, en ese momento, fue como ver algo que no sabía si volvería a existir. No sonrió. O quizás sí, un poco, en algún lugar que no llegó hasta la cara, lo que sí sintió con una claridad que le resultó incómoda. Fue una pregunta instalándose despacio en su pecho, no una pregunta sobre los niños, no una pregunta sobre el sueño ni sobre los métodos ni sobre las técnicas, una pregunta sobre esa mujer, sobre lo que había hecho, sobre cómo lo había hecho y sobre por qué. En el breve momento en que la había visto cruzar el pasillo esa tarde, había tenido la sensación extraña e inexplicable de que esa persona no era completamente una desconocida para esa casa. Apagó el monitor, lo volvió a encender, miró a sus hijos dormir un momento más, y por primera vez en 93 noches fue él quien no pudo cerrar los ojos. Hay cosas que una persona construye con tanto cuidado durante tanto tiempo que termina creyendo que lo construido es lo mismo que lo verdadero. Rodrigo Salcedo había construido muchas cosas. Una empresa que empezó en un departamento pequeño con 2 computadoras viejas y una idea que la mayoría de la gente a su alrededor no entendió hasta que ya era demasiado tarde para no entenderla. Una reputación de hombre que veía lo que otros no veían. Una vida ordenada, eficiente, cuidadosamente administrada, y una familia que, desde afuera, parecía exactamente lo que una familia debería parecer. Lo que había construido por dentro era otra cosa. Creció en una casa donde el silencio era una forma de disciplina. Su padre era un hombre de pocas palabras y muchas expectativas, del tipo que no necesitaba alzar la voz para que todo el mundo en la habitación sintiera el peso de su opinión. Su madre era cariñosa, pero con un cariño que siempre llegaba un poco tarde, como si primero tuviera que pedir permiso para expresarse. Rodrigo aprendió desde muy joven que los sentimientos eran cosas privadas, que mostrarlos era, en el mejor de los casos, una debilidad.
En el peor, una carga para los demás, así que los guardó. Los fue guardando durante años con la eficiencia de alguien que sabe exactamente dónde colocar cada cosa para que no estorbe. Cuando conoció a Valentine, tenía 27 años y la certeza silenciosa de que no era el tipo de persona que se enamoraba de manera desordenada. Valentine lo desordenó todo, no de golpe, no con gestos dramáticos. Lo hizo de la manera más efectiva posible, siendo completamente ella misma en cada momento, sin pedirle permiso a nadie. Sin ajustarse a ninguna expectativa, era la clase de persona que podía estar en una reunión de negocios a las 10 de la mañana y en el piso de una cocina haciéndose amiga del perro de un extraño a las 3 de la tarde, y en ambos contextos era absolutamente auténtica. Rodrigo no sabía cómo ser así, pero aprendió. Con ella, a admirarlo. Se casaron 4 años después de conocerse. Tuvieron que esperar más de lo que esperaban para tener hijos, y esa espera les dejó cicatrices pequeñas, que ninguno de los dos nombraba directamente, pero que ambos cargaban. Cuando Valentine quedó embarazada de gemelos, la noticia llegó acompañada de un tipo de alegría que duele un poco. La alegría de las cosas que llegan después de haberlas deseado demasiado tiempo. Mateo y Lucía nacieron en primavera. Lo que Rodrigo no supo ver o no quiso ver fue que Valentine cargaba algo más. Algo que venía de antes de él, de antes de la empresa, de antes de la vida que habían construido juntos. Había en ella una tristeza muy específica que aparecía a ciertas horas, generalmente de noche, y que ella explicaba siempre de la misma manera, que simplemente era una persona que pensaba demasiado cuando el mundo se quedaba quieto. Él lo creyó, le pareció razonable, le pareció incluso una característica hermosa, esa profundidad suya de pensar las cosas. No entendió que no era pensamiento, era peso. 18 meses atrás Valentine murió, y la manera en que murió era algo que Rodrigo aún no había logrado contarle a nadie con todas las palabras en el orden correcto, no porque no quisiera, sino porque cada vez que intentaba comenzar esa oración, algo en él se cerraba antes de que pudiera terminarla. Así que la dejaba a medias, o la dejaba entera pero adentro, donde nadie pudiera verla. Los niños tenían 2 años y medio cuando la perdieron. Los especialistas le dijeron que a esa edad los niños no procesan la muerte de la manera en que la procesan los adultos, que no tienen el concepto, que lo que sienten es más una confusión prolongada que un duelo en el sentido tradicional. Rodrigo escuchó todo eso con atención. Tomó notas mentales y asintió en los momentos adecuados, pero lo que vio en los ojos de sus hijos durante los días que siguieron no parecía confusión, parecía exactamente lo mismo que él sentía pero no sabía expresar, una especie de búsqueda continua hacia algo que ya no estaba, hacia un lugar en el espacio donde antes había una presencia y ahora no había nada. El insomnio de los gemelos comenzó exactamente en el primer aniversario de la muerte de Valentine. No, gradualmente, no como algo que fue creciendo despacio, comenzó de golpe. Como si algo en el interior de esos 2 niños pequeños hubiera registrado la fecha con una precisión que ningún adulto les había enseñado y hubiera decidido que ese era el momento de dejar de descansar. Rodrigo nunca lo conectó directamente con la fecha, o quizás sí lo conectó, pero no quiso evitar esa conexión porque evitarla significaba abrir una puerta hacia algo para lo que no tenía herramientas. Esperanza Villarreal había aprendido hace mucho tiempo que el dolor y el tiempo no siempre se mueven en la misma dirección. Había cosas en su vida que sucedieron hace décadas y que seguían siendo presentes, no recuerdos, presentes. Cosas que vivían en el cuerpo, en la manera de respirar antes de entrar a un lugar desconocido, en la forma en que sus manos buscaban algo a que aferrarse cuando el silencio se volvía demasiado amplio. Tenía 19 años cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Era estudiante de primer año de psicología en una universidad pública a la que había llegado con una beca que le costó 3 años de esfuerzo extraordinario. Vivía sola en una ciudad que no era la suya, con un dinero que apenas alcanzaba y una soledad que había aprendido a administrar pero nunca a resolver del todo. Cuando descubrió que estaba embarazada, pasó 2 semanas completas sin decírselo a nadie. 2 semanas cargando eso sola, calculando posibilidades, mirando su vida desde todos los ángulos posibles. Al final llegó a una conclusión que la rompió y que al mismo tiempo
En algún lugar muy hondo que le costaba reconocer, sintió como la única forma de amor que en ese momento podía hacer. Dio a su hija en adopción cuando la niña tenía 3 meses, no porque no la quisiera, esa era la parte que el mundo raramente entendía. No porque no la quisiera, sino porque la quería de una manera que excedía lo que ella podía sostener sola, sin dinero, sin red de apoyo, sin un futuro que en ese momento tuviera forma. La quería lo suficiente para reconocer sus propios límites. Y eso durante muchos años. No le pareció un acto de valentía, le pareció la culpa más pesada que había cargado jamás. Abandonó los estudios de psicología ese mismo año. No pudo seguir sentada en aulas que hablaban de apego, de vínculo, de las necesidades emocionales de los niños. Cada clase era un espejo que no sabía cómo mirar. Trabajó durante décadas en casas de otras personas, limpió pisos, cocinó comidas, organizó espacios que no eran suyos, y fue en esos espacios, precisamente en esos, donde aprendió a ver a la gente de una manera que muy pocas personas aprenden, desde los rincones, desde las habitaciones donde nadie actúa para nadie, desde los momentos en que las familias se olvidan de que alguien más está presente y simplemente son lo que son. Había perdido un hijo propio. Años después, un hijo que llegó cuando ella ya tenía una vida diferente, una pareja, una estabilidad, que había construido con mucho trabajo. Ese dolor era de otra naturaleza, más inmediato, más físico. El tipo de pérdida que deja un silencio en el cuerpo que nunca se llena completamente. Tenía una hija mayor con quien no hablaba, no por odio, por distancia acumulada, por malentendidos que se fueron haciendo más grandes que las ganas de resolverlos. Por ese tipo de fractura familiar que no tiene un momento exacto de inicio, pero que un día simplemente es demasiado ancha para cruzar sin ayuda. Esa era Esperanza, una mujer construida de pérdidas y de la sabiduría extraña y muy específica que a veces dejan las pérdidas cuando uno no las entierra, sino que aprende a vivir con ellas encima. Cuando llegó a la casa de Rodrigo Salcedo esa mañana de martes, con su bolsa de tela y su termo de café, sabía más cosas de las que había dicho, sabía más de las que pensaba decir todavía, pero lo que hizo esa primera noche, sentarse en el piso entre las dos camas y tararear esa melodía vieja. No fue una estrategia, no fue una técnica aprendida en ningún manual, fue simplemente lo que ella habría querido que alguien hiciera por ella muchas veces en muchos pisos fríos de muchas noches largas, estar, sin pedir nada, sin explicar nada, simplemente estar. Y los niños, que llevaban 93 noches buscando exactamente eso sin saber cómo pedirlo, lo reconocieron de una manera que va más allá de las palabras, porque el cuerpo, especialmente el cuerpo pequeño de un niño que todavía no ha aprendido a desconfiar de sus propias sensaciones, sabe reconocer la presencia genuina, la siente diferente, la respira diferente, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mateo y Lucía respiraron diferente. Lo que nadie en esa casa sabía aún era que esa melodía que Esperanza tarareaba no era una canción inventada, era la misma melodía que le cantaba a su hija recién nacida durante los 3 meses que estuvieron juntas, la única canción que sabía de memoria en ese entonces, la que le salía sola cuando no sabía qué más darle, la misma que, de alguna manera, que la razón no alcanza a explicar del todo. Esos dos niños que nunca la habían escuchado recibieron esa noche como algo conocido, como algo que venía de antes de ellos, pero que de alguna manera les pertenecía. La tercera semana, la casa empezó a cambiar de una manera que era difícil de nombrar pero imposible de ignorar. No fue un cambio dramático. No fue el tipo de transformación que uno puede señalar con el dedo y decir, aquí, exactamente aquí. Fue cuando todo se volvió diferente. Fue más sutil que eso, más parecido a lo que hace la luz en invierno cuando empieza a llegar un poco más tarde cada tarde. Un proceso tan gradual que un día simplemente te das cuenta de que ya no estás en el mismo lugar donde estabas. Los gemelos dormían, no perfectamente, no sin interrupciones, pero dormían. 6 horas una noche. 5 la siguiente. Una noche entera de 8 horas que Rodrigo registró en su teléfono con una foto de la pantalla del monitor, no por ninguna razón práctica, sino porque necesitaba una prueba de que había sucedido, algo que pudiera mirar al día siguiente.
Para confirmar que no lo había soñado, el personal de la casa notó la diferencia antes que él, Diego, el mayordomo, que llevaba meses moviéndose por los pasillos con la tensión específica de alguien que trabaja en un ambiente de crisis continua, empezó a aparecer por las mañanas con algo diferente en la postura. La cocinera, que había aprendido a preparar el desayuno en silencio absoluto porque cualquier ruido antes de las 9 podía desestabilizar una mañana ya frágil de por sí, comenzó a usar la radio de la cocina a volumen bajo, como quien prueba el agua con un pie antes de entrar. Nadie lo discutió, nadie hizo una reunión para analizar los cambios, simplemente, poco a poco, la casa empezó a respirar de otra manera, pero había algo que incomodaba a Diego, algo que mencionó una tarde, de manera indirecta, mientras le daba a Rodrigo el resumen del día. Lo mencionó con la delicadeza de alguien que sabe que está pisando terreno que no le corresponde del todo, pero que siente que sería irresponsable no decirlo. Le dijo que Esperanza no seguía los protocolos, no los horarios establecidos, no las rutinas que los especialistas habían dejado documentadas en el cuaderno azul que vivía en la repisa de la habitación de los niños, no los métodos de relajación progresiva que la última psicóloga infantil había recomendado con gráficas y todo. Esperanza hacía otras cosas, cosas que Diego no sabía cómo clasificar, y que precisamente por eso lo inquietaban. Rodrigo lo escuchó, asintió, y no hizo nada, porque los niños dormían. Lo que Esperanza hacía era visto desde afuera extraordinariamente sencillo. Llevaba a los niños al jardín antes del amanecer, no cuando el cielo ya estaba claro y el sol había salido y el día tenía forma reconocible, sino en ese momento intermedio, ese gris azulado de las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía no ha decidido qué va a hacer. Se sentaban los tres en el pasto, descalzos a veces, y Esperanza les pedía que encontraran una forma en las nubes, no que inventaran una, que encontraran una que ya estuviera ahí. Era una diferencia pequeña pero importante. Inventar significa construir algo desde adentro. Encontrar significa aprender a mirar lo que ya existe. Por las noches, antes de dormir, les pedía que dibujaran, no lo que habían hecho durante el día, no sus juguetes favoritos ni sus personajes de caricaturas. Les pedía que dibujaran algo, que no quisieran que se olvidara. La pregunta exacta, siempre igual, era: ¿qué tienes miedo de que desaparezca? Mateo dibujaba casi siempre una figura femenina con el cabello largo. A veces la figura estaba de pie, a veces sentada. Una vez la dibujó con los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera alcanzando algo o dejando ir algo. Y Esperanza miró ese dibujo durante un momento más largo de lo habitual antes de guardarlo con los demás en la carpeta de cartón que mantenía debajo de la cama de él. Lucía dibujaba flores casi siempre, pero flores de una manera muy específica, siempre con las raíces visibles. El tallo, las hojas, la flor y debajo de la tierra dibujada con líneas horizontales, las raíces extendiéndose hacia abajo. Una vez Rodrigo encontró uno de esos dibujos en la mesa de la cocina y lo miró sin entender muy bien porque le producía algo en el pecho que no era exactamente tristeza, pero que tampoco era otra cosa. Y luego estaban las conversaciones de Esperanza. Le hablaba a los niños de Valentine, no de manera forzada, no con la solemnidad cuidadosa de alguien que ha leído un artículo sobre cómo hablar con niños sobre la pérdida. Lo hacía con una naturalidad que era en sí misma la cosa más extraña de todo. La mencionaba como se menciona a alguien que forma parte de la conversación aunque no esté físicamente presente, como cuando alguien dice: a tu mamá le gustaba esto o tu mamá hacía algo parecido cuando era pequeña, sin que la oración completa sea un monumento al dolor, sino simplemente una manera de mantener vivo un hilo. Nadie más en esa casa había hablado de Valentine de esa manera. Rodrigo lo intentó en los primeros meses, pero cada vez que empezaba algo en él se ponía rígido y las palabras salían con demasiado peso, demasiado cuidado, demasiada estructura. Los niños lo notaban, no con el análisis de un adulto, sino con esa percepción intacta que tienen los niños pequeños para detectar cuando las palabras de alguien no están alineadas con lo que ese alguien está sintiendo realmente. Y cuando eso pasaba, cambiaban de tema, o se ponían quietos de una manera que a Rodrigo le resultaba más difícil de manejar que el llanto,
Con Esperanza era diferente. Rodrigo empezó a escucharla sin que ella lo supiera, no porque fuera su intención espiar, sino porque comenzó a aparecer en los espacios comunes de la casa a horas en que antes siempre se encerraba en su oficina, a las 7 de la mañana en la cocina, supuestamente por café, pero quedándose más de lo necesario en el corredor cerca de la habitación de los niños por las noches, supuestamente revisando algo en su teléfono. Pero con la atención en otra dirección, escuchaba la voz de Esperanza llegar desde el otro lado de la puerta entreabierta con esa cadencia tranquila, sin urgencia. Y escuchaba las respuestas de sus hijos que con ella tenían una fluidez verbal, que con él últimamente costaba más encontrar. No lo tomó como una crítica, o al menos intentó no tomarlo así, pero había algo en esa dinámica que le producía una incomodidad que no lograba resolver. Algo que no era celos exactamente, pero que vivía en el mismo vecindario, hasta que una tarde escuchó algo que lo detuvo completamente. Estaba en el corredor. La puerta de la habitación estaba entornada. Esperanza les estaba hablando a los niños de algo relacionado con el miedo a la oscuridad, y decía, con esa voz suya que nunca subía de volumen pero que siempre llegaba: hay personas a las que la oscuridad les costó mucho siempre, personas muy valientes que de noche necesitaban algo de luz para poder descansar, y no hay nada malo en eso. Es solo que algunas personas sienten las cosas más profundo que otras. Rodrigo no entró, siguió escuchando, y entonces escuchó la voz de Mateo. Pequeña y directa como siempre, como mamá, una pausa breve. Sí, dijo Esperanza, como tú. Mamá. Rodrigo se alejó del corredor despacio, fue hasta su oficina, cerró la puerta y se quedó de pie en el centro de la habitación sin hacer nada durante varios minutos. No estaba enojado, o quizás sí, un poco, en la superficie, pero debajo de eso había algo más difícil de nombrar, algo parecido a la sensación de escuchar una canción que conoces pero que no recuerdas haber aprendido. Como sabía Esperanza que Valentine tenía miedo a la oscuridad, él no se lo había dicho, no estaba en ningún archivo, no era el tipo de detalle que aparece en una historia clínica ni en una referencia laboral, era un detalle íntimo, pequeño, del tipo que solo saben las personas que vivieron cerca de alguien. Se sentó en su escritorio, abrió su computadora, la cerró sin haber escrito nada esa noche. Después de que los niños se durmieron, fue a buscar a Esperanza a la cocina, donde ella tomaba su último café del día con la tranquilidad de alguien que ha terminado su trabajo y no necesita demostrarle nada a nadie. Se sentó frente a ella, le preguntó de la manera más directa que pudo, como sabía lo que sabía sobre Valentine. De Esperanza lo miró, no con sorpresa, no con la incomodidad de alguien que fue descubierto en algo, con una calma que a Rodrigo le resultó casi más desconcertante que cualquier otra reacción habría sido. Sus hijos no tienen insomnio, señor Salcedo, dijo. Tienen duelo, son cosas distintas. No respondió la pregunta, o quizás la respondió de la única manera en que podía responderla en ese momento, que era no respondiendo. Rodrigo regresó a su habitación sin decir nada más, se sentó en el borde de la cama. Miró el monitor donde sus hijos dormían quietos, con esa respiración lenta y profunda que 3 semanas atrás parecía imposible, y la pregunta que no había podido responder siguió ahí, creciendo despacio en el silencio de esa noche, tomando forma, ganando peso, porque había algo en los ojos de Esperanza cuando él le habló de Valentine, algo que no era la compasión genérica de alguien que escucha sobre una pérdida ajena, era otra cosa, algo más específico, más personal, el tipo de dolor que solo existe cuando la pérdida también te pertenece. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan como llega el agua por las grietas de una pared vieja, despacio, casi invisible al principio, hasta que un día la mancha ya es demasiado grande para ignorarla y uno se da cuenta de que el proceso llevaba mucho más tiempo del que quería admitir. Rodrigo pasó 3 días después de esa conversación en la cocina, funcionando con la precisión automática de alguien que ha aprendido a separar lo que siente de lo que hace. Tomó llamadas, firmó documentos, apareció en las comidas con sus hijos con la puntualidad de siempre. Dijo las cosas correctas en los momentos correctos, pero una parte de él, la parte que no sabía apagar, siguió tirando del hilo. No era una sospecha con forma clara. Era más bien una incomodidad que se negaba a disolverse.
Una pregunta instalada en algún lugar entre el pecho y la garganta que cada vez que intentaba ignorarla aparecía de nuevo, un poco más insistente que antes el cuarto día. Hizo algo que una parte de él sabía que no debería hacer, llamó a Marco. Marco era alguien que Rodrigo había conocido años atrás en un contexto que preferían no detallar demasiado. Un hombre que trabajaba en los márgenes de lo que era estrictamente necesario saber sobre otras personas. Y que era muy bueno en su trabajo precisamente porque hacía las preguntas que los demás no sabían que tenían que hacer. Lo había usado 2 veces antes en situaciones relacionadas con la empresa cuando necesitaba saber cosas sobre socios potenciales que no aparecían en ningún documento oficial. No lo llamó por maldad. Se repitió eso varias veces mientras marcaba el número. Lo llamó porque era un hombre acostumbrado a tomar decisiones con información completa y la sensación de estar tomando decisiones. Especialmente decisiones que involucraban a sus hijos. Sin entender el cuadro completo, le resultaba insoportable. Le dio a Marco el nombre de Esperanza, su apellido, la organización a través de la cual había llegado a la casa. Le pidió discreción y le dijo que necesitaba los resultados lo antes posible. Colgó el teléfono y luego se quedó mirando la ventana de su oficina durante un tiempo que no supo medir. Los días siguientes fueron extraños de una manera muy específica porque, mientras Rodrigo esperaba información que no sabía exactamente qué forma tendría cuando llegara, la vida cotidiana de la casa siguió su curso con una normalidad que casi resultaba irónica. Los niños se despertaban, desayunaban, jugaban en el jardín con Esperanza en esa hora azulada de la mañana que se había convertido en un ritual inamovible. Dibujaban sus cosas que no querían que se olvidaran, comían, dormían. Una mañana, Rodrigo los encontró a los tres en el jardín antes de que él hubiera terminado su primer café. Mateo estaba recostado en el pasto, mirando el cielo con las manos detrás de la cabeza, completamente quieto, con una expresión de concentración tranquila que Rodrigo no le había visto antes. Lucía estaba sentada junto a Esperanza y las dos tenían cada una un puñado de tierra en las manos, y Esperanza le estaba explicando algo sobre las raíces de las plantas. Sobre cómo las raíces crecen hacia abajo no porque no quieran crecer hacia arriba, sino porque necesitan primero encontrar algo sólido desde donde empujar. Rodrigo se quedó en el umbral de la puerta trasera. No salió. No quería interrumpir algo que no sabía cómo nombrar, pero que reconocía en algún lugar muy adentro como algo necesario. Lucía levantó la vista y lo vio. Le sonrió con esa sonrisa completa, sin reservas, que los niños tienen cuando están genuinamente bien. Rodrigo le devolvió la sonrisa, y luego entró de nuevo a la casa porque sintió que si se quedaba un momento más iba a tener que admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Esa tarde, Marco lo llamó. Rodrigo escuchó en silencio. Marco habló durante quizás 12 minutos. Le fue dando la información en el orden en que la había encontrado, con esa manera suya de presentar los hechos sin adornos, sin interpretación, dejando que los datos hablaran solos. Esperanza Villarreal, 58 años, estudios de psicología abandonados a los 19 años en circunstancias documentadas pero no públicas, trabajadora doméstica durante décadas, con un historial laboral impecable y referencias consistentemente positivas, vinculada a una organización comunitaria de apoyo a familias en crisis desde hacía 11 años, sin antecedentes de ningún tipo. Y luego la otra parte, la parte que Marco presentó con el mismo tono neutral de todo lo demás, como si fuera simplemente otro dato en una lista. Aunque ambos sabían que no lo era. 39 años atrás, siendo estudiante universitaria de 19 años, Esperanza Villarreal había dado en adopción a una recién nacida. El proceso había sido legal, documentado, realizado a través de una institución formal. La niña había sido adoptada por una familia de clase media en una ciudad a 3 horas de distancia. El nombre que esa niña tenía cuando adulta era Valentine. Rodrigo no dijo nada. Marco continuó. Dijo que había evidencia de un contacto entre las dos mujeres aproximadamente 4 años antes de la muerte de Valentine, que ese contacto había sido breve, interrumpido, sin resolución clara, que Esperanza había continuado, de manera discreta y sin interferir, siguiendo la vida de su hija a distancia, y luego dijo la última parte. Dijo que había encontrado
en los registros de comunicaciones que había podido acceder evidencia de un mensaje enviado por Valentine a Esperanza 3 semanas antes de su muerte. Un mensaje que Marco leyó en voz alta con el mismo tono de siempre, sin inflexión, como quien lee las instrucciones de un aparato. El mensaje decía: si alguna vez mis hijos te necesitan, por favor ve, no les digas quién eres todavía, pero Rodrigo escuchó esas palabras, las escuchó una vez. Luego las escuchó de nuevo porque algo en él necesitaba verificar que había entendido bien. Que las palabras eran exactamente esas y no otras. Le dijo a Marco que gracias. Colgó, y se quedó completamente inmóvil en su silla durante un tiempo que no existía en ningún reloj. Lo que vino después no fue rabia, eso lo sorprendió. Había una parte de él que esperaba rabia, que casi la necesitaba porque la rabia tiene una dirección clara y cuando uno está enojado al menos sabe hacia dónde moverse. Pero lo que llegó no fue eso, fue algo mucho más difícil de manejar, fue la comprensión llegando en capas. Como cuando uno entiende una cosa y esa cosa abre la puerta a otra cosa y esa otra cosa abre otra más y de pronto uno está de pie, en el centro de una habitación mental que es mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Valentine sabía quién era Esperanza. Lo había sabido durante años, y había cargado eso sola. Con ese peso adicional encima de todo lo que ya cargaba, sin decírselo a él, sin encontrar la manera o el momento. O quizás el valor necesario para abrir esa conversación con su esposo, que era bueno en muchas cosas, pero que no siempre hacía fácil abrirle las puertas más difíciles. Eso también dolió. De una manera diferente y más personal, se levantó, caminó hasta la ventana. El jardín estaba vacío a esa hora. El pasto tenía todavía las marcas circulares donde los niños se sientan siempre. Dos pequeñas depresiones en el verde que parecían mapas de algo, pensó en Esperanza. En el primer día, en la bolsa de tela y el termo de café y la expresión que no pedía permiso, en la melodía que tarareó esa primera noche y que los niños recibieron con una familiaridad que entonces no supo explicar, en la manera en que hablaba de Valentine, no como habla alguien que leyó sobre una persona, como habla alguien que la quiso. Aunque ese amor haya tenido la forma más incompleta y más dolorosa que el amor puede tener, pensó en el insomnio de los gemelos comenzando exactamente en el primer aniversario de la muerte de Valentine, pensó en las raíces que Lucía dibujaba siempre debajo de la tierra, pensó en el mensaje que Valentine le envió a Esperanza 3 semanas antes de morir. 3 semanas, lo que significa que en algún lugar de su mente en ese tiempo, Valentine estaba pensando en sus hijos de una manera muy específica, estaba pensando en lo que les faltaría, estaba pensando en quién podría dárselo, y había pensado en Esperanza, no porque Esperanza fuera perfecta, no porque su historia juntas fuera una historia sin heridas, sino porque quizás Valentine entendió de alguna manera que las personas entienden las cosas cuando el tiempo se empieza a sentir diferente. Que Esperanza tenía algo que nadie más podía darles a esos niños, un origen compartido, una melodía. Anterior a todo, una raíz. Rodrigo se secó los ojos con el dorso de la mano. No recordaba haber empezado a llorar. Fue a buscar a Esperanza, la encontró en la habitación de los niños, recogiendo los dibujos del día y poniéndolos en la carpeta de cartón con el mismo cuidado con que uno guarda cosas que sabe que importan. Los niños ya dormían. La habitación tenía esa luz suave de la hora de dormir, y Esperanza se movía en ella con la quietud de alguien que sabe que los sonidos tienen peso cuando el sueño es nuevo. Lo vio entrar, leyó algo en su cara. No dijo nada todavía. Rodrigo cerró la puerta detrás de él con cuidado, se quedó de pie junto a ella. No tenía preparado ningún discurso. No había organizado las palabras en el orden correcto porque no había encontrado un orden correcto para esto. Le dijo que sabía de Esperanza, lo miró, y por primera vez desde que había llegado a esa casa. La calma que siempre llevaba consigo mostró una pequeña fractura, no se rompió, pero se vio por un momento lo que había debajo, la enormidad de lo que había cargado sola hasta ese punto. Valentine me pidió que viniera, dijo. Su voz era la misma de siempre en volumen, pero tenía algo diferente adentro, algo que había estado esperando ser dicho en voz alta durante mucho tiempo. Me lo pidió en el último mensaje que me mandó,
y yo llegué tarde a muchas cosas en su vida. A eso no quise llegar tarde. La habitación estaba completamente en silencio, excepto por la respiración suave y regular de Mateo y Lucía. Rodrigo miró a sus hijos dormir y entendió, con la claridad brut de las cosas que uno entiende, cuando ya no queda manera de evitarlas, que el insomnio de esos niños no había sido un misterio médico, había sido una búsqueda. El cuerpo pequeño de dos niños que perdieron a su madre buscando, en las horas más silenciosas de la noche, algo que no sabían nombrar pero que necesitaban encontrar y que de alguna manera, a través de un hilo invisible que conectaba una melodía vieja con una carpeta de dibujos con un mensaje enviado 3 semanas antes de una muerte, lo habían encontrado. Rodrigo no dijo nada más esa noche, pero cuando salió de la habitación, dejó la puerta más abierta de lo que la había encontrado. Hubo 2 días de silencio, no el silencio tenso de una casa en crisis, ni el silencio pesado de las semanas anteriores cuando nadie dormía y todos fingían que la situación era manejable. Era otro tipo de silencio, el silencio que viene después de que algo grande se ha dicho en voz alta y el aire todavía no sabe bien cómo reorganizarse alrededor de esas palabras. Rodrigo se movió por esos 2 días como alguien que camina con cuidado sobre un terreno que acaba de cambiar de forma. Cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Estuvo con sus hijos en las comidas, respondió correos, tomó decisiones sobre cosas de la empresa que en otro momento le habrían ocupado toda la atención y que ahora procesaba con una parte muy pequeña de su mente. Mientras el resto seguía en otro lugar, el personal de la casa notó que algo había pasado. No sabían qué, pero había una calidad diferente en el aire, algo que no era exactamente tensión, pero que tampoco era normalidad, y todos, con el instinto colectivo de las personas que viven y trabajan en espacios compartidos, lo sintieron y ajustaron su comportamiento sin que nadie diera ninguna instrucción explícita. Esperanza siguió su rutina con exactitud: el jardín al amanecer, los dibujos por la noche, la melodía cuando era necesaria. No cambió nada de lo que hacía, pero había algo en ella esos 2 días que era diferente también. Una especie de espera contenida, la postura de alguien que ha puesto algo muy importante sobre la mesa y que sabe que ahora no le corresponde a ella moverlo. Rodrigo no habló con ella durante esos 2 días, no la evitó de manera obvia, simplemente no encontró el momento, o quizás no buscó el momento porque necesitaba primero encontrar algo dentro de sí mismo antes de poder encontrar las palabras afuera. Lo que hizo, en cambio, fue algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió la caja. Era una caja de cartón normal, mediana, que vivía en el fondo del closet de su habitación, detrás de 2 bolsas de ropa de invierno. La había puesto ahí 8 meses después de la muerte de Valentine, cuando sintió que tener sus cosas a la vista era algo que todavía no podía sostener, pero que deshacerlas era algo que nunca iba a poder hacer. Así que las guardó en una caja, detrás de otras cosas, con la lógica imperfecta de que lo que no se ve todos los días duele de una manera más manejable. Se sentó en el piso de su habitación con la caja frente a él. Abrió despacio. Había cosas pequeñas, una higiene de cuero, café con la letra apretada de Valentine llenando cada página, unas fotos impresas de un viaje que habían hecho antes de que nacieran los niños, un collar que ella usaba casi todos los días y que Rodrigo había encontrado en la mesita de noche y que no había sabido qué hacer con él, una tarjeta de cumpleaños que ella le había escrito a él, con esa caligrafía suya que inclinaba las letras hacia la derecha como si siempre tuvieran prisa por llegar a algún lado, y debajo de todo eso, algo que Rodrigo no recordaba haber guardado ahí, una pequeña luz nocturna, de las que se conectan a la pared, con forma de luna. Valentine la usaba, la conectaba en el enchufe junto a la cama todas las noches, en el lado de ella, y decía que no era miedo exactamente, sino que le gustaba saber que, si se despertaba a mitad de la noche, había algo de luz para orientarse, una cosa pequeña, práctica, completamente ordinaria. Rodrigo la tuvo en la mano un momento largo, luego la puso a un lado con cuidado, como se ponen las cosas que pesan más de lo que su tamaño sugiere, y ahí
En el piso de su habitación, rodeado de las cosas de Valentine, entendió algo que llevaba 18 meses sin poder formular. Entendió que había estado tan ocupado administrando la pérdida, tan concentrado en mantener la estructura, en tomar las decisiones correctas, en encontrar los especialistas adecuados, en ser el tipo de padre funcional que sus hijos necesitaban, que nunca había hecho la única cosa que quizás más necesitaba hacer: llorar a Valentine, no en los pedazos pequeños y controlados en que el dolor había logrado escaparse a veces, sino de verdad, completamente, sin administrarlo. Lo hizo ahí en el piso, sin que nadie lo viera. Tardó un tiempo que no midió, y cuando terminó, no se sintió bien exactamente, se sintió diferente, más liviano en algunos lugares y más pesado en otros. Como pasa cuando uno suelta algo que cargaba con tanta fuerza que los músculos ya no recuerdan cómo estar sin ese peso. Se quedó sentado un momento más, luego volvió a guardar las cosas en la caja. Una por una, con cuidado, pero esta vez no la puso de vuelta en el fondo del closet. La dejó en el estante superior, visible, accesible, en un lugar que no era el centro de todo, pero que tampoco era un lugar escondido. Esa noche fue a buscar a Esperanza, la encontró donde casi siempre a esa hora, en la cocina con su último café del día, sentada junto a la ventana con la misma quietud de siempre. La luz de afuera había bajado completamente y la cocina tenía esa calidez específica de las horas tardías. Ese ambiente que invita a las conversaciones que no podrían tenerse a plena luz del día. Rodrigo se sentó frente a ella, no de la manera tensa en que se había sentado aquella noche de la confrontación inicial. Se sentó como alguien que ha caminado mucho y necesita descansar. Empezó por la parte más difícil. Le dijo que había cometido un error al llamar a Marco, que lo había hecho desde el miedo, no desde la malicia, pero que eso no lo hacía menos invasivo, que le pedía disculpas por eso. De Esperanza lo escuchó sin interrumpirlo, asintió apenas. Luego Rodrigo le habló de los 2 días de silencio. Le dijo lo que había entendido, no todo de golpe, no de manera ordenada, sino de la manera imperfecta en que las personas realmente hablan cuando están diciéndose algo verdadero, con pausas, con frases que empezaban de una manera y terminaban diferente a como habían comenzado. Le dijo que entendía por qué Valentine le había pedido que viniera, no porque le resultara fácil entenderlo, sino porque cuando uno deja de resistirse a la verdad tiene una manera de volverse clara aunque duela. Le dijo que sus hijos la necesitaban, que era evidente, que él era lo suficientemente honesto consigo mismo o quería serlo para admitir que había cosas que ella les daba que él no sabía todavía cómo darles, que eso no era una derrota, que estaba aprendiendo a no leer las cosas como derrotas. Y luego le dijo lo que había ido a decirle. Le pidió que se quedara, no con el contrato de empleada doméstica que habían firmado cuando llegó. Le ofreció algo diferente, un lugar en la vida de esos niños que fuera honesto sobre lo que era, con todos los bordes complicados que eso implicaba, sin pretender que la historia era más simple de lo que era, sin construir una ficción cómoda encima de una realidad compleja. Le dijo que iba a ser difícil, que había cosas entre ellos, entre esa historia y la suya, que iban a tomar tiempo, que él no era un hombre que procesaba las cosas rápido, que tendía a cerrarse cuando debería abrirse, y que estaba trabajando en eso, pero que no podía prometerse a sí mismo que siempre lo haría bien. Le dijo que los niños merecían que los adultos en su vida hicieran el esfuerzo, aunque el esfuerzo fuera imperfecto. De Esperanza lo escuchó todo. Cuando él terminó, ella no respondió de inmediato. Miró su taza de café, miró la ventana, y luego lo miró a él con esa expresión suya que nunca pedía permiso para nada, pero que en ese momento tenía algo adicional. Algo que Rodrigo reconoció porque lo había visto antes, aunque no en su cara sino en la de sus hijos, el alivio específico de quien ha esperado algo durante mucho tiempo y finalmente lo recibe. Dijo que sí, no con palabras largas. Solo dijo que sí y que agradecía que él hubiera tenido la honestidad de decirlo todo de esa manera, sin adornar nada, y luego dijo una cosa más. Dijo que Valentine era una mujer extraordinaria, que lo poco que habían tenido entre ellas había sido difícil y doloroso e incompleto, y que eso era algo con lo que ella vivía todos los días.
Pero que Valentine, en el tiempo que tuvieron, le había mostrado que había elegido bien, que había elegido una vida buena con una persona buena, y que eso era algo que le daba una paz que tardó mucho en encontrar, pero que ya no estaba dispuesta a soltar. Rodrigo no dijo nada, no había nada que decir que fuera más grande que eso. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado y ese aire frío y limpio que a veces tiene el final del invierno cuando empieza a recordar que la primavera existe. Rodrigo se despertó antes de que sonara la alarma. No porque no hubiera dormido, sino porque había dormido suficiente y su cuerpo lo supo. Se quedó un momento en la cama, en ese espacio entre el sueño y el día que generalmente usaba para revisar mentalmente todo lo que tenía pendiente, y notó, con algo que tardó un segundo en identificar como sorpresa, que no hizo eso, que simplemente estuvo ahí un momento, sin Allende, sin lista, sin el peso inmediato de todo lo que requería ser administrado. Luego se levantó, se puso ropa cómoda. Y fue al jardín. Esperanza ya estaba ahí, y los niños también, porque los niños siempre aparecían al jardín antes de que cualquier adulto razonable esperara que estuvieran despiertos. Mateo estaba en su posición habitual, recostado en el pasto mirando el cielo. Lucía estaba junto a Esperanza y las dos miraban algo en el suelo. Probablemente algún insecto o alguna raíz o alguna de las cosas pequeñas que Esperanza tenía la habilidad de volver interesantes. Rodrigo salió, se sentó en el pasto, junto a ellos, no dijo buenos días con el tono eficiente de siempre, se sentó nomás. Mateo lo miró. ¿Te vas a quedar?, preguntó. Con la directness absoluta que tienen los niños de 4 años para hacer preguntas que los adultos rodean durante horas. Sí, dijo Rodrigo. Me voy a quedar. Mateo asintió como si eso fuera suficiente información y volvió a mirar el cielo. Estuvieron así un rato, los cuatro. El cielo fue cambiando de color despacio. Del gris azulado del amanecer hacia algo más claro y más definido. Los pájaros empezaron a aparecer. El aire olía a pasto húmedo y a café, porque Esperanza tenía su termo como siempre. Fue Lucía quien habló. Lo hizo de la manera en que Lucía hacía casi todo, sin preámbulo, sin preparación. Directo al centro de la cosa, levantó la vista del suelo y miró a Esperanza y preguntó, ¿tú eras la mamá de nuestra mamá? El jardín se quedó completamente quieto. Rodrigo sintió algo contraerse en su pecho. Miró a Esperanza. Esperanza miró a Lucía con una expresión que contenía todo el peso de décadas, la culpa, el amor, la pérdida, la gratitud. La complejidad imposible de una historia que no cabía en ninguna respuesta simple. No mintió, no simplificó, no buscó una versión más fácil de la verdad. Dijo, sí, y la quería mucho, aunque no siempre supe cómo. Lucía lo procesó durante 2 segundos exactos. Con esa capacidad infantil de recibir verdades grandes sin el aparato de defensa que los adultos construyen con los años. Luego le tomó la mano, así, sin más. Le tomó la mano y volvió a mirar el suelo, donde había algo interesante que estaba investigando. Rodrigo miró eso. Miró la mano pequeña de su hija dentro de la mano de Esperanza, y sintió algo que no supo nombrar en ese momento y que quizás no necesitaba nombre. Algo que estaba hecho de pérdida y de gratitud y de la extraña belleza de las cosas que se rompen y no vuelven a ser lo que eran, pero encuentran una forma nueva de existir. Mateo, sin dejar de mirar el cielo, dijo, yo encontré un caballo. Todos miraron. En las nubes, si uno entornaba los ojos de cierta manera, había algo que se parecía vagamente a un caballo o quizás a otra cosa completamente. Dependiendo de quién mirara. Yo veo un conejo, dijo Lucía. Es un caballo, insistió Mateo. Un conejo. Rodrigo los miró discutir con esa seriedad absoluta que tienen los niños cuando debaten cosas que importan, y sonrió. No la sonrisa pequeña y contenida que había usado durante 18 meses para indicar que seguía funcionando, una sonrisa real que llegó sin que él la organizara, que apareció sola desde algún lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. Esa noche, Rodrigo apagó el monitor, no lo hizo de golpe. Primero lo miró un momento, como siempre, las dos siluetas quietas de sus hijos, respirando en la oscuridad suave de su habitación. La pequeña luz de luna enchufada junto a la cama de Lucía porque Rodrigo la había puesto ahí esa tarde, sin decirle a nadie por qué, simplemente porque le pareció que debía estar ahí. Los niños dormían.